Hasta ahora hemos tenido el privilegio de poder apreciar con mayor detalle todo lo que está asociado a la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo, la manera en cómo Dios se encargó de poder manifestar su voluntad en la llegada del Salvador. Por un lado, manifestando su llegada en términos humanos, dándonos un énfasis en la genealogía de Jesucristo y su ascendencia humana, y también por otro lado, haciendo muy latente, muy claro, su llegada en términos sobrenaturales, mostrando la mano de Dios de manera muy explícita. El gran foco que hemos abordado ha tenido que ver con esta concepción virginal y todo lo que implica el hecho de que María haya sido elegida por Dios para llevar un rol tan importante en lo que significó la maternidad del Señor Jesucristo. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver fundamentalmente con otra persona involucrada, en este caso José. Hablamos del convencimiento de este hombre que claramente también recibió la gracia de Dios para llevar adelante la tarea que le correspondía asimilar. Mateo capítulo 1 versículo 19, el texto dice: José, su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay muchas maneras como una persona puede ser definida, pero no hay más exacta definición que la que Dios mismo hace de cada uno. Por lo tanto, no se debe pasar por alto el hecho de que Dios esté llamando a José un hombre justo. La palabra justo en griego, que se traduce como justo, recto, bueno, íntegro, aprobado, acepto ante Dios, honesto, honrado, inocente, sin duda es una referencia a alguien que no tan solo tiene un concepto correcto de Dios, sino que además desea vivir coherentemente con aquello. José sabe que tiene un gran conflicto que abordar. Sin duda ha notado que María está embarazada, ya sea porque ella se lo comentó, que pudiese ser lo más probable, o porque lo ha notado físicamente, pero sabe con certeza que él no es el padre. Por lo tanto, debe llevar adelante una determinación. Su justicia en conciencia no le permite seguir avanzando con María, a quien pudiese creer infiel, pero por otro lado tampoco estaba dispuesto a exponerla a la vergüenza del divorcio público, por lo que escoge una opción más discreta. La rectitud bíblica no es una marca de justicia indolente, sino que es el reflejo de un carácter que no descuida la misericordia y la compasión. Y José lo está manifestando de la manera más práctica posible. Ama a María, pero es un hombre de principios y convicciones, que desea vivir conforme a la voluntad de Dios, y frente a la abierta posibilidad de la infidelidad de su mujer, tiene dos caminos a seguir. Por un lado, entablar una demanda judicial contra María con toda la publicidad y exposición posibles, o por otro lado, entregar una carta de divorcio despidiéndola en silencio sin enredarla en un procedimiento judicial. Para ello, 2 testigos habrían sido suficientes. La decisión que finalmente toma José es la segunda alternativa. Él no quería infamar o hacer pasar a su esposa por una afrenta mayor, por lo tanto planea dejarla en la mayor discreción posible. El texto no nos dice que ya estaba completamente resuelto, lo que nos habla de lo difícil de la decisión que debía llevar adelante y de lo conflictuado que se encontraba su corazón. Es evidente que se encuentra afectado por todo lo que implica esta situación específica. Y el texto nos señala que mientras aún está pensando, mientras aún está determinando qué hacer, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Dios obra para aliviar e instruir a José en cuanto a lo que viene para su vida. La reflexión justa y misericordiosa sembrada por José primeramente hacia María es ahora cosechada en él mismo por obra divina. Un ángel es el emisario de parte de Dios para comunicarse con José mientras estaba en sueño o a la hora del sueño. Los detalles del mensaje son increíbles. Nota la profundidad del saludo. Le dice en primer lugar: José, hijo de David. Y estas palabras son francamente preciosas, ya que ponen la base de lo que implica el rol de José en esta historia. La promesa del Mesías era asentada en la genealogía davídica. Y como sabemos, de acuerdo a los primeros versos del capítulo 1 de Mateo, José era descendiente de David.
de manera legal o política. José sería parte del cumplimiento de esta promesa, y con las palabras del ángel se establece un punto de ánimo en la mente de este hombre. También vemos las palabras de aliento, la frase ya no temas recibir a María tu mujer, tal como típicamente los ángeles daban sus anuncios. José es animado con la frase no temas, no temas. Nota el detalle de la frase, no temas recibir a María. Eso nos dice mucho de su corazón. José quería con todas sus ansias estar con María, su mujer, pero sabía que la posición en la que estaba era tremendamente delicada. Por lo mismo, su determinación era dejarla secretamente. El ángel le vuelve a animar luego de recordarle su ascendencia. No temas hacer lo que quieres, sigue con tu esposa. Note el énfasis de la frase, tu mujer, tu mujer. La presentación de la realidad es otro asunto interesante. Dice el texto, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Otra vez, José vuelve a ser animado. Es como si el ángel le dijese, no te ha engañado, José. María te ha sido fiel. El origen de su embarazo es divino. Ya hemos tomado tiempo para hablar de mayores detalles del nacimiento virginal y la concepción divina, pero note la manera en la cual Dios está hasta ahora aliviando el corazón de José. Recuerda, José, que eres parte del linaje de cual viene el Mesías. Por lo tanto, hay una gran posibilidad de que algo sorprendente pase en tu vida. No dudes en seguir con tu esposa, es tu mujer ante los ojos de Dios, y es obvio que hay un amor manifiesto. Tenemos finalmente la razón del embarazo de María, y es el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo se está dirigiendo claramente a la figura de Cristo. Pero el relato no se detiene allí. Y tienes el privilegio asignado. Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El hijo implantado en María llegaría a nacer, y José tendría la responsabilidad no solo de estar presente en ese momento y ser su padre de manera legal, sino que además ser el encargado de poner el nombre de aquel Mesías. La frase señala, y llamará su nombre Jesús. Para los judíos, el nombramiento de un niño era un asunto de gran relevancia. Los judíos enfatizaban cuestiones de tradición familiar y a veces nombraban a sus hijos por ciertos antepasados o parientes. Esto se ve, por ejemplo, en la reacción de la multitud al del nombramiento de Juan el Bautista, descrito ya en Lucas capítulo 1, versos 60 y 61. Pero para ellos, la consideración principal era el significado del nombre. Procuraban encontrar un nombre que expresara sus esperanzas en cuanto a la personalidad y los logros del niño, o que reflejara alguna circunstancia de su nacimiento. Jesús es el nombre elegido y sin lugar a dudas su significado es vital. Jesús, del hebreo Yeshua, es el mismo nombre que Josué. Al cambiar solo la terminación para acomodarla a la lengua griega, Josué literalmente significa Jehová salva. Solo como punto al margen, se me hace increíble pensar cómo cada vez que sus padres llamaban a Jesús desde su niñez en adelante, le estaban diciendo Jehová salva. El nombre y la personalidad de Cristo es vital. No es casualidad que más adelante las Escrituras vayan a señalar que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Pero para que no haya dudas, no hablamos solo del nombre, sino que también de su práctica. Las siguientes palabras del ángel son, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Literalmente Jesús salvaría a personas específicas, su pueblo, y de algo específico, sus pecados. Es una bendición saber que Dios ha decidido salvar y que Jesucristo sería el agente activo que se encargaría de dar cumplimiento a lo que significa esa realidad preciosa de salvación. Es obvio que la existencia de un Salvador implica la realidad de alguien que necesita ser salvado. Y tal como la palabra lo enseña, nuestros pecados nos han separado de la gloria de Dios y nos exponen al pago de la ira de Dios y del infierno. Pero Cristo tomó ese lugar en la cruz. Cristo estuvo dispuesto a cancelar esa deuda. Tal como Mateo 20, versículo 28 señala, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ser salvo significa ser liberado del mayor de los males, la culpa, la corrupción, el poder y el castigo del pecado, y ser puesto en posesión del mayor de los bienes. Hendrickson lo señala así: aunque en este pasaje se expresa solamente lo negativo, a saber, salvar del pecado, se implica inmediatamente lo positivo.
Uno no puede ser salvado de algo sin ser salvado para algo. La verdadera felicidad, la paz con Dios que sobrepasa todo entendimiento, la libertad, el gozo inefable y lleno de gloria, oraciones contestadas, un testimonio efectivo, la seguridad de la salvación, etc., están añadidos en lo que significa el ser salvados. Todo esto es tremendo, queridos. Lo que acabamos de ver hasta ahora de las palabras del ángel a José son benditas maravillas. Con estas palabras, lo que hasta ahora le parecía a José la mayor desgracia de su vida, se va convirtiendo en el mayor privilegio imaginable. Dios no hace nada al azar. Tiene el control de todo, y así como estuvo presente en la implantación de Jesús en María, también guió el corazón de José para la aceptación de la realidad. Bendito el Señor por su obra.